nuestros hermanos que nos ven desde el otro lado de la pantalla. Muchos saludos y que Dios me los bendiga en gran manera. Para el día de hoy mencioné que iba a compartir un mensaje relacionado a la famosa fiesta que se celebra por estos meses más o menos entre febrero y marzo, llamada el carnaval, famoso carnaval, ¿no? La famosa fiesta llamada el carnaval. Bien, para el día de hoy quise hacer este pequeño estudio, ¿no?, acerca de esta famosa celebración que se celebra en diferentes partes del mundo. Es una celebración que se ha instituido desde el gobierno para que sea practicada por todo el mundo, ¿no? Bien, para ello voy a invitarles a buscar en nuestras Biblias, siempre con nuestra Biblia en la mano, ¿no? Voy a invitarles a buscar en Primera de Reyes, el capítulo 18, y a partir del versículo 20. Vamos a meditar en el versículo 20 en adelante. Bien, está bajo el subtítulo que dice Elías y los profetas de Baal. Bien, vamos a lecturar lo siguiente. Dicen: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis y vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Ojo aquí, dice: y si Baal, id en pos de él. O sea que dijo, y si ustedes creéis en Dios, pues seguidle a él. Pero si también creéis en Baal, el dios Sol, también seguidle a él. ¿Y qué respondió el pueblo? Dice: el pueblo no respondió ni una sola palabra. Bien, sigue diciendo: y Elías volvió a decir al pueblo: solo he quedado profeta de Jehová, mas no de los profetas de Baal hay 450 hombres. Desde el tiempo antiguo se demostró o queda claro aquí, que desde el tiempo antiguo, desde el Antiguo Testamento, los profetas, los falsos profetas, ¿no?, que presentaba Satanás, siempre eran muchísimos. En este caso dice que eran 450 hombres. Y los profetas de Dios eran poquísimos. En este caso solamente era ¿no?, el profeta Elías. Era el único, Era el único. Y entonces estaba contra de 450 profetas que representaban a Baal, el dios Sol, ¿no? Y sigue diciendo, dijo: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Sigue diciendo: y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Esta fue una prueba para ver cuál de los dioses era el más poderoso, ¿no? Elías dijo: traigan 2 bueyes, uno primero para ellos, que lo corten en pedazos, que lo pongan encima de la leña, pero sin prenderle fuego, sin fuego debajo. Y lo mismo dijo: para mí traigan uno también, y voy a hacer lo mismo, no voy a poner fuego debajo. ¿Qué más dice? Dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. O sea que de los dioses que tenían, ¿no? Anteriormente tenían, por ejemplo, tenían dioses del sol, también tenían dioses del agua, un dios de la tierra, un dios del cielo, en fin, tenían diferentes variedades de dioses, ¿no? Sigue diciendo: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. El versículo 24 estamos. Dice: y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Entonces, o sea, Elías aquí, el profeta Elías, quiso probar
¿no? Al pueblo, a ver, para que el mismo pueblo vea cuál de de los dos dioses que se presentaban era el verdadero, ¿no? El que era verdaderamente poderoso. Y les dijo, eh, bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar el buey encima de la leña sin prenderle fuego y vamos a invocar el nombre de Dios, de nuestros dioses, usted es el suyo y yo es del mío. Y le dijo, aquel Dios que haga descender fuego del cielo y que consuma a este buey, ese va a ser el Dios verdadero. Le dijo, vamos a ver, le dijo, y el Dios que respondiera por medio de fuego, o sea, el que haga descender fuego del cielo, dijo, ese sea Dios. O sea que le dijo, el que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Sigue diciendo, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogedos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Bien, aquí le dijo el profeta Elías, bueno, les voy a dar la preferencia a ustedes, ustedes háganlo primero, van a cortar el buey en pedazos, lo van a colocar encima de las leñas, sin prender ningún fuego debajo. Y dicen, bueno, y ellos tomaron el buey, ¿no? Lo cortaron en pedazos, en el versículo 26, y lo pusieron encima de la leña conforme Elías les dijo, y empezaron a rezar a su Dios, ¿no? Dice, vamos a leer el versículo 26, dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de ¿quién? El versículo 26, de Baal, ¿ya? Invocaron el nombre de Baal, ¿ya? Y dice, sigue diciendo, desde la mañana hasta el mediodía. Por ejemplo, vamos a suponer que se reunieron a las 7 de la mañana y dice que desde ese momento estuvieron invocando el nombre de Baal hasta las 12 del mediodía, o sea, hasta el mediodía. ¿Y qué nos sigue diciendo? Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban, dice, saltando, saltando, cerca del altar que habían hecho. Y sigue diciendo, y aconteció al mediodía que Elías, ¿qué hacía? Se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Eso fue lo que Elías dijo, tratando de burlarse, ¿no? De ellos. Le dijo, miren, están mucho rato ya orando y nada pasa, ¿no? Nada sucede. Les dijo, tal vez el Dios al que están orando, su Dios Baal, tal vez está durmiendo, o tal vez va de algún lugar, está por otro lugar. O también les dijo, tal vez hay que despertarle, está durmiendo. Y bueno, Elías trataba de burlarse de ellos, ¿no? De la siguiente manera, diciéndoles, gritad fuerte para que les escuche, ¿no? Y les preste atención. Bien, dice, versículo 27, versículo 28, dice, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre. Y sigue diciendo, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Versículo 29, pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Bien, aquí hasta este versículo 29, ¿no? Dice que se llegó hasta el mediodía y pasó del mediodía, pero el Dios de estos profetas, el Dios Baal, nunca respondió. Nunca respondió, por más que gritaban, corrían, saltaban alrededor de la ofrenda que colocaron a su Dios. Dice que cantaban alrededor, gritaban, pero más el Dios estuvieron ya como más de 6 horas, 7 horas, y no había manifestación alguna de tal Dios. Vamos a leer el versículo 30, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo,
acercaos a mí. Y todo el pueblo le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, o sea, estaba malogrado, no estaba para arruinar. Dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus, eran 12 tribus, el pueblo de Israel, de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Ese fue el nombre que se le puso al pueblo de Israel, a las 12 tribus que salieron de Jacob. Dice, y edificó sobre las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Versículo 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacedlo la tercera vez, y le hicieron la tercera vez. Bien, bueno, hasta aquí llegamos, hasta el versículo 34. Dice que Elías hizo lo mismo. Incluso hubo una cosita más que hizo algo diferente, ¿no? Además de poner leña debajo y sin prenderle fuego, y Elías, el profeta Elías, hizo que se derramase agua alrededor o sobre el holocausto, dice, ¿no? Y fueron 3 veces, no fue una sola vez, fueron 3 veces, dice, que se le echó cántaros llenos de agua sobre el altar o sobre el holocausto, ¿no? Que había colocado 3 veces cántaros llenos de agua. Ven, dice el 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se habría llenado de agua la zanja. Sigue diciendo, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, empezó a orar ahí, empezó a orar a Elías al Señor, diciendo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y Elías clamó diciendo, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú te vuelves a ti en el corazón de ellos. Entonces ahí fue la manifestación de Jesús. Respondió al profeta Elías cuando él clamó. ¿Qué pasó? Vamos a ver el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos fueron, dice, prendidos. Y los llevó Elías al arroyo de Caín, y allí los degolló. Bien, aquí podemos ver esta interesante historia, ¿no? De los profetas de Baal que se reunieron en el monte Carmelo. Eran 450, dice, bueno, eran 450 profetas de Baal. Y Elías solamente era uno, el profeta del Dios verdadero. Eran 450 los profetas de Baal. Bien, aquí entramos en detalle en esta parte. Baal. Si vamos a la palabra común que se celebra en todo el mundo en este tiempo, la palabra, ¿cómo se llama? Se llama carnaval. Carnaval. Bien. La Biblia, esta celebración se celebraba desde antes. Aquí podemos ver en esta historia que acabamos de leer un ejemplo, con una representación de cómo se celebra el carnaval hoy, ¿verdad? Al igual que en esa historia, en la historia que acabamos de leer, dice que los profetas, los sirvientes de Baal, el dios Sol,
se ponían a cantar, a saltar, a gritar alrededor del holocausto que habían ofrecido a su dios Baal. ¿Y qué pasa el día de hoy? Pasa lo mismo. Si vemos los videos que se publican, ¿no?, de esta celebración, podemos ver cómo en varias ocasiones estas personas que se disfrazan de diferentes formas son disfrazadas, al igual que en esta historia también los profetas serán vestidos con una forma diferente a las demás personas. Al igual, hoy en día, las personas que celebran esta fiesta pagana, así lo llama la Biblia, llamada carnaval, y lo hacen lo mismo. Hay algo en el centro eh, y se ponen también alrededor, así. Ahí no sé qué hacen, cantan, bailan, gritan, no sé qué hacen, pero hacen lo mismo. Se ponen alrededor así y hacen lo mismo. Y si meditamos en el versículo que dice que los profetas de Baal se ponían alrededor, ¿qué estaban haciendo? Estaban ofreciendo un sacrificio de carne al dios Baal, a su dios Sol. Y viendo esto, estaban ofreciendo un sacrificio de carne, que abreviándolo se llama carne a Baal. Carne a Baal. Bien, entonces, eso es lo que ha pasado hoy en día. Solamente se ha abreviado la abreviatura, ¿no? Actualmente también se ofrece lo mismo, lo que es en este caso no es carne muerta, sino es carne viva. La celebración se hace mediante personas vivas, una persona se pone en medio y las demás se ponen alrededor. Entonces, es un ofrecimiento no de carne muerta, sino de carne viva. ¿Bien? Entonces, podemos darnos cuenta que es lo mismo que se celebró en aquel tiempo. Se ofreció un sacrificio de carne muerta, pero ahora se celebra un sacrificio de carne viva, y abreviándolo se llama carne Baal. ¿Bien? Carne a Baal, al dios Sol. Se hace la adoración al dios Sol. Se están ofreciendo sacrificios de carne viva al dios Sol. Y a esto le llama la Biblia una celebración pagana. Bien, que practican los que no son cristianos. Incluso también se ha entrado esta celebración dentro de la iglesia del Señor. Es un poco triste mencionarlo, pero es la verdad. Se ha adentrado dentro de la iglesia del Señor esta celebración pagana. La Biblia lo llama una celebración pagana. Bien, dice, vamos a leer un poco más de información que encontramos aquí también. Dice, la palabra festividad pagana del carnaval viene en honor a Baal, el dios de los cananeos, el cual le sacrificaban carne. Y ahí viene el nombre, carne a Baal. Carne a Baal, que abreviándolo, pues se convierte en la palabra tradicional, carnaval. ¿Ya? Bien, un dato dice, ¿sabías que uno de los hombres de Satanás, según la Biblia, es Baal Zebú, que en hebreo significa el señor de las moscas? Es un dios en la antigüedad, ¿no? O también Belcebú, es una abreviatura, Belcebú. Baal Zebú se abrevia Belcebú. Bien. Dice, y en griego significa, ¿qué significa? Belcebú significa príncipe de los demonios. ¿No? Entonces, ¿qué es Baal? Baal significa amo o señor. Bien, es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y
su área de influencia estaba entre los babilonios, anteriormente estaba entre los babilonios, los caldeos, los cartagineses, los fenicios, los filisteos, los israelitas y los sidonios. Bien, aquí va lo que dije, que se ha adentrado incluso en la iglesia. Es por eso que también los israelitas también lo practicaban. Bien. Entonces, que dijimos que significa carnaval, es la abreviatura de carne aval. Bien. Entonces, esta celebración es una celebración pagana, ¿no? Lo acabamos de ver en este momento. Bien, bien, entonces, queridos hermanos, si nosotros somos cristianos de verdad, estudiamos la Biblia, queremos ser cristianos verdaderamente bajo los principios de la Biblia, no practiquemos de estas creencias paganas que el enemigo ha inventado para introducirlo aún en la iglesia. Quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia. Ese se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bien, este es un sabio consejo que se nos da en Colosenses, ¿no? Tomemos en cuenta esto, amados hermanos, y estudiemos la Biblia con cuidado, mucho cuidado, no tratando de entender mal las escrituras, sino entenderlo conforme Dios lo quiere. Siempre antes de estudiar la Biblia, oremos para que el Señor nos brinde su sabiduría y para así entenderla conforme Él lo quiere. Que Dios les bendiga.